bueno amigos, ahora nos encontramos aquí en el Hospital de Animales Exóticos en Ciudad Universitaria y estoy con el encargado de este hospital, mi querido Iscoal, ¿cómo estás? Bien, gracias, Chucky. ¿Tú? Pues un poquito malo, digo, vamos a tratar de hablar lo mejor posible, pero platícanos un poco de este hospital. Ok, de inicio quisiera aclarar que no es el Hospital de Mascotas Exóticas. Oficialmente es el Hospital Veterinario de Especialidades en Fauna Silvestre y Etología Clínica. Ese sería el nombre correcto. Así es, ese es el nombre correcto y como su nombre lo indica, tenemos dos áreas de especialidad. Platícanos. La atención hacia la fauna silvestre y la atención hacia la medicina del comportamiento, la etología clínica que le llamamos, ¿no? En el caso de la fauna silvestre, estamos principalmente representados por todo el grupo de animales de compañía no convencionales, lo que tradicionalmente se conoce como mascotas exóticas. Y es todo el grupo de especies distintas a perros y gatos que se encuentran en una situación de compañía para el humano. Y ahí podemos tener tanto animales de fauna silvestre, como podría ser este pitón, hasta un conejito, ¿no? Por ejemplo, que es un animal doméstico, no es fauna silvestre, pero que tradicionalmente no se asociaban normalmente a compañía, sino más bien a abasto, pero que ahora los tenemos asociados a compañía. En el otra área de especialidad que tenemos aquí en el hospital es la de etología clínica. Aquí atendemos problemas conductuales. Principalmente el grueso de la población está representada por perros, sin embargo también recibimos gatos y otro tipo de mascotas con problemas de conducta. Ese tipo de mascotas que cuando te vas de casa y regresas y ahora hay un desastre en la sala porque se comió la sala, o se orina y se defecan por todos lados, o empiezan a mutilarse, o incluso son agresivos, son atendidos con nosotros para tratar de identificar cuál es el problema que están teniendo, que podría ser simplemente una falta de normas, no les hemos enseñado a cómo comportarse, hasta tener trastornos conductuales asociadas a distintas enfermedades. Okay. Ahí como realmente es que ustedes que tratan de educar a la mascota, al perro, o cómo es que se da esa ¿cómo se llama? Esa base clínica. Claro, gran parte de los problemas conductuales están mediados por un error en la comunicación de nosotros como humanos hacia el animal de compañía. Entonces, mucho del trabajo que se hace es enseñarle a ese propietario cómo podemos hacer una comunicación efectiva para que ambos, tanto el perro como nosotros, podamos entendernos a la perfección y entonces tratar de revertir esos comportamientos pues, indeseables a veces, o incluso abordar ya médicamente al paciente, porque a veces es necesario incluso medicarlos, ¿no? Con algún fármaco para evitar la ansiedad, por ejemplo. Oye, ahorita seguimos platicando, pero ¿qué te parece si vamos ahorita con mi querido Chavarro, que nos preparó una cápsula muy interesante? ¿Te parece? Me parece. Chavita, vámonos contigo. ¿Qué tranza, mi Chox? Te estás divirtiendo, ¿verdad? Yo quisiera hablarles de esto, de los efectos populares, de los efectos que se convierten en un clásico, ¿no? ¿Cuándo sabemos cuando una banda se volvió clásica? ¿Es cuando tiene éxitos en la radio? Pues yo creo que no, ¿no? ¿Es cuando está vendiendo millones de copias? Pues yo creo que tampoco. Es finalmente cuando pasa el tiempo y se va quedando y su propuesta la va retomando mucha gente. Y esto yo me recuerdo un poco, por supuesto, a todas las bandas que se formaron en los años 50 y que sirvieron de influencia para más bandas. Pues no todos han tenido éxitos en radio, sin embargo las canciones de todos ellos las hemos conocido, ya sea vía porque las han retomado otros grupos o porque el grupo sigue manteniéndose y tocándolas en vivo, como es el caso de Alejandro Lora o como es el caso de Botellita de Jerez. Así que si escuchan Alarma la de Tos, pues sí, pensamos en Café Tacuba y pensamos en Botellita de Jerez, pero también estamos hablando de que ya son dos grandes clásicos ahí unidos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás, hombre enmascarado? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí, mira, dándole al fútbol, que es parte de nuestra pasión. Creo que la música y el deporte van de la mano. Pero tú, o sea, te subes al ring, te vienes a tocar, estás con bandas y también haces el deporte. Le hacemos a todo. Fíjate que parece que ahora en día, la música y el deporte ya son la contracultura. Desgraciadamente, y créanme que con plena conciencia digo desgraciadamente, en los canales oficiales, y hay como que una moda acerca de hacer apología del crimen, hacer apología del narcotráfico, hacer apología de las cosas malas de nuestra sociedad, y ahora nuestra idea como gente que está siempre tratando de levantar la mano y con cosas que decir, ahora la contracultura es la música y el deporte, y aquí estamos, mi buen Chavarro. Qué bueno, brother, y además de que a ti se te da, llevas ya un buen rato involucrado con diferentes proyectos. Sí, ya tenemos bastante tiempo
tiempo en lo musical y ahorita estamos con un nuevo proyecto, Hombre Enmascarado y la Experimental Orquesta. Ay, ¿eso a qué suena? ¿De qué se trata? Mira, tenemos la fortuna de conocer a muchos músicos y estamos haciendo una invitación a diferentes músicos de diferentes géneros para seguir con este folclore de la música latina. El rock latino es una fusión de todos los ritmos. Somos la raza más mestiza y queremos que a eso suene nuestra música. Bueno, ¿ya está grabado algo o se piensa hacer algo? Tenemos ya pensado sacar para verano de este año nuestro primer material. Queremos sacar todos los temas inéditos. Tenemos ahí mucha influencia. Va a haber participaciones de gente de Argentina, viene gente también de Jamaica y muchos músicos de aquí del país. Y por eso queremos sacar en verano. Vamos a hacer esto y segurito se los vamos a dar a ustedes para que vean a qué sabe. Y entonces, pues seguimos aquí rock and rollando y tirando patadas, ¿no? Muchísimas gracias, banda. Chavarrock es la onda. Muchas gracias. Un abrazo, vientos, brothers. Y bueno, mi querido Escobar, seguimos aquí en este Hospital de Fauna Silvestre, pero ahora dinos, realmente hay muchos, digámosles, dueños que cuando ya no pueden tener este tipo de animales, muchas veces los abandonan. Es una realidad, lo vemos con perros y gatos. Realmente, ¿qué impacto ecológico llega a tener esto? Claro, aquí la educación ambiental para el propietario o el dueño que decide tener una mascota exótica es vital o es muy importante. En primera instancia, algo que debemos de considerar es que hay que planear la tenencia de un animal de compañía. Así como planeamos tener bebés, hay que planear tener un animal de compañía, ¿no? Hay que ir a la tienda a buscar los accesorios, a buscar el alimento, a montar las instalaciones antes de decidir ir por el animalito, para que el animalito cuando llegue a casa realmente llegue a unas condiciones estables y óptimas, ¿sí? Por supuesto, en la medida en la que estos bichitos empiezan a crecer y empiezan a convertirse en un problema de mantenimiento o incluso económico para muchos propietarios, Que ya no se puede tener la manutención de... por supuesto, viene el dilema de ¿qué voy a hacer ahora con ellos? Y para mucha gente es muy sencillo pensar que lo mejor que le podría pasar a un animalito de estos es simplemente regresar a vida natural, a vida silvestre. Y entonces voy a un parque o voy al bosque, ¿no? Y entonces lo libero porque es lo mejor que le puede pasar a este bicho. Lo primero que tenemos que entender es que muchos de estos animales son exóticos, no existen distribuidos en la zona donde los liberamos. Y esto hace que representen un riesgo para las especies que sí son nativas porque llegan a competir contra los recursos o incluso pueden llevar enfermedades que no existen en esa zona. Y eso puede poner en serio peligro a las especies que se distribuyen de forma natural. Aparte, cuando la gente cree que hace lo mejor de liberarlo en un hábitat natural, realmente estos animales crecen en cautiverio, no saben cazar por sí mismos. Por último, realmente, ¿qué le podemos decir a toda esa gente que tiene animales exóticos y que en su vida se habían enterado de que había un hospital precisamente para atender animales? Porque veterinarias convencionales donde atienden perros y gatos las encontramos, pero yo no sabía tampoco de de fauna silvestre. Claro, es un área de especialidad dentro de la medicina veterinaria. Ahora esta universidad cuenta con el único hospital especializado en el país en la atención de animales de compañía no convencionales, que se acerquen por supuesto con su médico veterinario para que los oriente sobre poder ser referidos a este hospital o que acudan directamente a las instalaciones de la Facultad de Veterinaria a buscar una cita para que puedan recibir la atención especializada con sus mascotas. ¿Cuál darme las redes sociales de aquí? Trabajamos con el Twitter y nuestro Twitter es HVE-FSS, que son las siglas del hospital. Ok, muy bien. Y bueno, no se les olvide también a nosotros escribirnos a través de las redes sociales, porque ahora sí ya tenemos que despedir el programa. Pero fue un placer estar aquí en este Hospital de Fauna Silvestre. Y bueno, como les comenté, escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21 y en las personales. Y ahora sí los dejamos con su musical. Y yo ¿puedo agarrar el pitón? Por supuesto. Vamos. Esto es la Estación de Dios.
tus ojos un mundo existe diferente a los demás, tan presente y lo ignoramos porque siempre está detrás. Nada existe, nada es tan real, todo dicho está hasta el dudar. Entremos a la estación de Dios. Una semilla de aliento crea el pensamiento. Miras las estrellas y seguro estás en ellas. Las pasiones crean los volcanes en la hora inmortal. No te dejes apartar de la estación de Dios. Ay, puedes entrar, pueden entrar, puedes entrar. Ay, puedes entrar, pueden entrar, puedes entrar. Ay, puedes entrar, pueden entrar, puedes entrar. Ay, puedes entrar, pueden entrar, puedes entrar.